Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En los anteriores vídeos hemos repasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero hoy les traemos un plus. 15 datos curiosos que no sabías de la Segunda Guerra Mundial. Marcado como uno de los sucesos fundamentales de la historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial es uno de los actos bélicos más recordados debido a sus consecuencias, así como su gran impacto a nivel global. La disputa bélica, que en un principio se llevó a cabo entre los países que integraban las potencias del eje y los aliados, fue creciendo poco a poco, atrapando a otros países al conflicto, hasta que se convirtió en una guerra total, tal y como lo fue con la Gran Guerra. Sin embargo, hay varios datos que desconocemos sobre esta guerra y que no aparecen en ninguno de los libros. Número 1. ¿Qué la causó? Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, se firmó la cláusula de culpa de guerra del Tratado de Versalles, donde se le impusieron fuertes sanciones, tanto económicas como territoriales, a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Parte de las sanciones fueron tan duras que poco a poco los grupos políticos más nacionalistas de Alemania empezaron a ganar popularidad en toda la nación. Entre esos personajes que más crecieron estaba Hitler. Aunque la Segunda Guerra Mundial estuvo llena de intereses y motivaciones de todo tipo, como religiosos, geográficos, políticos, etc., la mayoría coinciden que el principal motivante del conflicto fueron las sanciones de la Primera Guerra y el interés de Alemania de recuperar su poder. Número 2. Prácticamente al final de la guerra se llegó al punto en que casi todos los países del mundo le terminaron declarando la guerra, al menos de manera simbólica, a los países del eje. Pero, ¿cuántos países realmente participaron en la Segunda Guerra Mundial? De acuerdo al historiador Ronnie Nivi, fueron 73 países. Es decir, los países del eje y del pacto tripartito. Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Croacia. Y de la parte de los aliados, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Terranova, que es parte actual de Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Y después estaban los países que sirvieron de soporte para los aliados. En estos estaban todos los países de América Latina, que Argentina por su parte le administraba vegetales y carne a Reino Unido, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Mongolia. Número 3. Rusia fue el país con mayor cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto murieron cerca de 21 millones de rusos, un récord que le convirtió en el país con más fatalidades durante la Segunda Guerra Mundial. El 80% de los hombres nacidos en 1923, que tenían 16 años para el inicio de la guerra, murieron durante su transcurso. Número 4. Los campos de concentración existieron hasta antes de la guerra. Desde antes de iniciar el conflicto, ya existían campos de concentración funcionales en Alemania. El primero de ellos fue Dachau, que se abrió en 1933, poco después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller de Alemania. Situado en el sur del país, Dachau inicialmente alojó a presos políticos. Sin embargo, eventualmente se convirtió en un campo de exterminio donde miles de personas murieron de desnutrición, enfermedades y exceso de trabajo. Además de los judíos, los prisioneros de este campo incluían miembros de otros grupos que Hitler consideraba no aptos para la nueva Alemania, incluidos artistas, intelectuales, homosexuales y discapacitados, físicos y mentales. Número 5. Japón bombardeó China con armas biológicas. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron armas biológicas y Japón dejó caer sobre China una gran cantidad de pulgas que cargaban con la plaga borbónica. Se cree que 109 personas murieron producto de la peste bubónica tras el bombardeo y varias otras se enfermaron. Número 6. Para poder destruir los tanques alemanes, los rusos entrenaron perros cargados de explosivos para meterse debajo de estos vehículos. Número 7. Tan solo 5 años destruidos en 9 días. El buque más poderoso construido por los alemanes en esa época, el Bismarck, fue destruido por la flota británica en tan solo 9 días de haber sido puesto en servicio. Las tropas aliadas hundieron el buque alemán Bismarck, que llevaba 2.200 soldados a bordo. Entre los sobrevivientes hubo solo 115 personas y un animal muy especial. Los ingleses encontraron un gato flotando que viajaba en el Bismarck. Le rescataron y le dieron el nombre del insumergible Sam, que pasó a ser parte de la tripulación del barco inglés. Ese barco también fue atacado y otra vez Sam sobrevivió. Sam, que ya había ganado simpatía y admiración, se jubiló de sus deberes militares.
retirándose al campo en Inglaterra, donde vivió ahí por 14 años. Número 8. Oficialmente Rusia y Japón aún no han firmado un tratado de paz. La Segunda Guerra Mundial culminó en 1945 y entre los países pertenecientes a las diferentes facciones se firmaron acuerdos para culminar el conflicto. Sin embargo, hay dos naciones que nunca han dado por terminada esta guerra, al menos oficialmente. Rusia y Japón nunca han firmado un tratado de paz. Pese a que han existido varios intentos a lo largo de los años, todavía no hay nada formal entre los países, ya que todavía se disputan la soberanía sobre las Islas Kurin. Número 9. Científicos norteamericanos pensaron en bombardear volcanes japoneses. El ejército de Estados Unidos era muy completo, incluyendo un equipo de científicos que consideró bombardear volcanes japoneses para provocar múltiples erupciones. Si bien el sistema podría haber funcionado, nunca fue probado, lo que es bueno porque el desastre había sido espantoso. Número 10. El último soldado en rendirse lo hizo casi 3 décadas después. Los japoneses se rindieron el 15 de agosto de 1945, pero hubo uno que se negó a levantar la bandera blanca. Se trató de Hiro Onoda, un soldado que decidió rendirse recién en 1974, tras pasar 29 años escondido en Filipinas. Para los japoneses se transformó en un héroe. Número 11. El sargento volador. Después de que su avión fuese bombardeado en combate, el sargento inglés Nicholas Stephen, de entonces 21 años, decidió saltar antes de morir en la aeronave. Eso sí, saltó sin paracaídas, por lo que se precipitó a tierra desde una altura de 5.500 metros. Lo increíble es que no solo sobrevivió, sino que su única herida fue una torcedura de pie, ya que cayó sobre ramas de pinos y nieve que acolchonaron su caída. Número 12. Las SS alemanas usaron prostitutas como espías. Para buscar información de sus enemigos, las SS alemanas instalaron un burdel dirigido a los diplomáticos y a otros VIP. El lugar estaba lleno de micrófonos. De esta manera, cada una de las 20 prostitutas pasó por un riguroso entrenamiento con métodos para obtener información mediante conversaciones que parecían triviales. Número 13. Estados Unidos y Nueva Zelanda probaron 3.700 bombas tsunami. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Nueva Zelanda llevaron a cabo una operación secreta llamada Proyecto SEAL para crear una devastadora bomba tsunami capaz de devastar ciudades costeras. Alrededor de 3.700 bombas fueron detonadas en Nueva Caledonia, Oceanía y Auckland, Nueva Zelanda, durante las pruebas. Número 14. Durante la batalla de Moscú, la capital soviética era considerada al principio objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la URSS. Según los planes de Adolf Hitler, Moscú, junto con Leningrado y Kiev, debía ser destruido y cubierto por un gran lago artificial con la apertura de la presa del canal Moscú-Volga. Número 15. Después de la guerra, Hitler planeaba construir un museo de una raza extinta. El líder nazi Adolf Hitler quería construir un museo de una raza extinta en el cual se exhibirían objetos de los judíos después de haberlos exterminado. Gracias por ver nuestro vídeo. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos.